Bienvenidos. Seguimos en confinamiento y en esta época de pandemia hay muchas cosas que no vemos más allá de lo que es COVID. En particular, hablando de hospitales, llegan muchos pacientes que no son COVID, también tienen que ser atendidos y todo lo que se vive en los hospitales más allá del área de COVID es hoy nuestro tema. Quédese con nosotros para escuchar a un especialista. Está con nosotros el doctor Francisco José Bernardes. Él es médico ginecobstetra de la UNAM, certificado, por supuesto, por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Aparte es médico adscrito del Hospital Español con asignación al servicio de ginecología y obstetricia desde 1989, o sea, media vida. Buen día, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mari, por tu invitación. Encantado. No, y bueno, para decirle aquí a nuestra audiencia, también tú estás a cargo del servicio de ultrasonido en ginecología y obstetricia del Hospital Español y también de la maternidad del Hospital Español, o sea que eres ahí el jefe, todos se te cuadran en el área de maternidad. Sí, tengo la fortuna de ser el jefe de la división de ginecología y obstetricia desde hace unos 3 o 4 años para acá, y he sido el jefe de la maternidad pues ya desde hace 20 años. Me privilegiaron con ese cargo. Sí, lo sé. Excelente, doctor. Y bueno, como con tu experiencia y toda tu trayectoria dentro de un hospital muy reconocido, bueno, en el área de maternidad, por supuesto, pero en general su prestigio con los amplios servicios y la gama que da del Hospital Español. En esta ocasión te queremos preguntar, más que como ginecobstetra, que hay mucho que decir también por el embarazo, que en otra ocasión ojalá y nos des una entrevista en torno al tema. En esta ocasión te queremos preguntar, porque tú tienes una visión bastante interesante de lo que viven los médicos y en general todo el personal de salud en un hospital más allá del área de COVID. O sea, todos nos preocupamos sobre, y ya sabemos, hay muchos testimonios y mucha información acerca de lo que están viviendo en las áreas donde llegan los pacientes contagiados de COVID y eso, pero más allá, hay muchos riesgos, ustedes lo están viviendo como médicos y todo. Compártenos un poco de qué es lo que están y de los riesgos que están viviendo y cómo se están protegiendo en el hospital en estos aspectos, en esta etapa y época de pandemia. Mira, Mari, muchas gracias por la pregunta. Es muy, muy, muy interesante y déjame explicarte un par de detalles. Si nos ponen la transparencia número 5, voy a empezar con ella y te voy a decir, en realidad no hay nada peor que la ignorancia. Es decir, la verdad es que tú y yo estamos hablando ahora con una sana distancia y no sabemos si tú o yo tenemos o somos portadores de esta enfermedad. Lo cual nos lleva de la mano a la imagen número 4. Y eres tan amable, Jorge. Esto nos lleva de la mano a este planteamiento, ¿no? Cuando yo veo a un paciente que llega al hospital, a mi consultorio, pues puede ser que tenga COVID, puede ser que no tenga COVID y puede ser que no tiene ni idea si tiene o no tiene COVID. Y en esa posición estamos el 99% de los mexicanos. Es decir, nosotros no salimos todos los días a hacernos una prueba para saber si tenemos COVID e ir caminando por la calle. Entonces, si me pasa la segunda transparencia de la presentación, por favor, Jorge, nos damos cuenta que nuestro hospital se maneja con este esquema. Hay pacientes habituales que siempre llegan al hospital, el paciente que tiene el infarto, el que tiene la pancreatitis, la paciente que llega en trabajo de parto, la paciente que llega con un quiste de ovario roto, ¿sí? Y estos pacientes pueden ser COVID negativos o COVID positivos. Y además están llegando al hospital pacientes con manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es decir, ahora tenemos esa sobrecarga como nosocomio, como hospital. Entonces, si me pasa usted la número 3, por favor, Jorge, tenemos que
nosotros como profesionales de la salud tenemos que seguir brindando la atención médica a nuestra comunidad en forma colectiva, y nosotros también tenemos que seguir brindando la atención en forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que preparar al hospital para hacer una atención segura al paciente que no es portador de COVID y no se contamine, y una atención segura al paciente que es portador de COVID y que tenga una atención lo mejor posible, como debe de ser. Entonces, estas circunstancias te plantean que tú tienes que entender que el paciente que está enfrente de ti, además de tener un padecimiento definido, puede o no ser portador de este virus SARS-CoV-2, lo cual te hace una complicación extrema, porque ahora tienes que revisar, tienes que ver al paciente, y tú como profesional de la salud tienes que entender que te tienes que cuidar. Entonces, esto te plantea dos posiciones muy interesantes. ¿Cómo adapto mi consultorio, mi oficina a los pacientes y puedan venir a revisarse a atención médica sin que ellos se puedan contaminar de mí, porque yo no sé si yo soy? Eso es un paciente potencialmente infectado. Y ellos no saben si lo son, y yo no me quiera contaminar, porque yo tengo esposa, tengo hijos, tengo mamá, tengo papá, tengo hermanas, tengo tíos, tengo suegros, tengo abuelos. ¿Me explico? Eso que dice es súper importante, doctor, porque luego aquí en particular en México creo que nos ha faltado esa sensibilidad de ubicar que los médicos, los profesionales de la salud, más allá de su responsabilidad, de verdad tienen una vida, y nosotros no hemos sido empáticos con ustedes realmente. Eso ha faltado. Qué bueno que lo dices en esta parte de lo que están viviendo allá. Y todos son como aquí de lo que estás diciendo podría interpretarse, todos son un foco de contagio mientras no demuestren lo contrario. Pero aún así, Mari, aún así, ¿cómo demuestras que no eres contaminante? Ese es el problema. Primero, no tenemos suficientes pruebas. Es decir, nosotros tendríamos que estar haciendo, no sé, 120 millones de pruebas a la semana. No hay dinero que alcance. ¿Ok? Sí. Segundo, con todas las limitaciones que estamos teniendo, y quiero que se quede bien claro, nos están limitando, ¿sí? No podemos distinguir a pacientes que han tenido la enfermedad y que por ende ya están sin problemas. Yo recuerdo que alguna vez hicimos una entrevista acerca de las enfermedades virales en el embarazo. Y entonces yo te explicaba que había inmunoglobulinas, que son anticuerpos que genera nuestro cuerpo efectivamente, de un tipo específico de leucocitos o de glóbulos blancos que se llaman B, de los cuales hay 5 tipos. Y entonces te decía yo que los de memoria inmunológica, los que tú sabes que si los tienes ya no te vuelve a dar la enfermedad, o tu probabilidad de volver a padecer la enfermedad es sumamente baja, o si la vuelves a padecer vas a tener una probabilidad muy alta de controlar la enfermedad, que son los IgGs. Entonces, tenemos pruebas de IgGs e IgMs. Si me pasa, Jorge, la diapositiva o la transparencia o el slide número 19, te explico algún punto aquí sobre esto del diagnóstico. Voy a intentarlo hacer lo más lo menos técnico
lo menos Sí. técnico y lo más didáctico. El común de los mortales. Exacto. Entonces, en esta imagen, ¿sí? Vemos en una línea que es un poquito azul, ¿sí? Lo que nosotros denominamos la PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa, y la polimerasa es una enzima que replica secciones de DNA o secciones de RNA o secciones del virus, cadenas de proteínas, ¿sí? Y puede ser en tiempo real, por eso es TR, o puede ser por transcriptasa reversa, que también es TR. Bueno, X. Entonces, yo detecto pedazos de virus en los hisopos, en las muestras de hisopado de los pacientes, y entonces las pongo a crecer. Claro, tengo que tener 40 viales o 40 muestras para empezarlas a correr. Eso no es problema, somos 120 millones de personas en números redondos. Cuando lo hago en viales de 40 me sale más barato que si lo hago en viales de 1 en 1. Por eso al principio eran mucho más caras que ahora. Entonces, empiezo a correr las pruebas y me muestran que hay pedazos de virus en la persona del cual proviene esa muestra. Entonces, si tengo esos pedazos de virus, pues evidentemente soy portador de la enfermedad. Y asumo que puedo echar los virus para afuera y asumo que estoy contagiado de la enfermedad. Cuando yo digo qué tan exacto es un diagnóstico, las pruebas diagnósticas tienen que tener ser rigurosas en lo que se refiere a la metodología. Por dos motivos. ¿Por qué? Porque en un grupo de enfermos pueden fallar en detectar a los enfermos. Y en un grupo de sanos pueden decir que algún paciente está sano. Entonces, cuando la prueba me dice que estás positivo, es muy exacta, 98 de valor predictivo positivo. Pero tiene 2% de falla. Es decir, es por eso que se toma otra muestra contra otro pedazo de virus o contra otra zona del virus. En el caso de PCR, doctor. En el caso de PCR. En el caso de que seas negativo, pues le falla casi en un 40%, 38%, 30%, o sea, falla mucho. Esto quiere decir que cuando tú entras al hospital para hacerte un procedimiento, entonces tenemos que entender que el paciente que es negativo tiene una falla de un 30%, 35%. Quiere decir que de 100, 35 van a ser positivos y yo no lo sé. Aunque salieron negativos. Aunque salieron negativos. ¿Ok? Ahora, ese paciente fue al laboratorio, fue al hospital, fue al nosocomio, le hicieron la prueba y luego se subió en el metro, se subió en el camión, se subió en el taxi, fue al súper y se guardó en su casa en estricto confinamiento. Y en ese trayecto, ¡zas!, se contaminó. Ahora, ¿qué haces antes? de corazón, cada vez que llega un paciente y que sé que es negativo, sigo teniendo miedo. O sea, es humano. Bueno, es por eso que nosotros planteamos la idea que el cubrebocas es una magnífica posición para ellos. Y yo quiero ver si me ayudan primero con la transparencia o el slide número 9. Bueno, perdón, nada más déjenme terminar. Las inmunoglobulinas confirman el diagnóstico, porque si yo tengo inmunoglobulinas específicas contra el SARS-CoV-2, quiere decir que padezco la enfermedad. Y la estoy teniendo en forma aguda cuando tengo IgM, y estoy teniendo memoria inmunológica cuando tengo IgGs. Si todos nos hiciéramos IgGs, anticuerpos que generamos, ¿sí? Sí, Nada más exacto. para que... Ajá. Los Entonces, IgGs y los IgM. Sí, los IgM son de reacción
rápida, aguda. Y los IgM son de memoria inmunológica. Entonces, ahora que empezó la pandemia, todos empezamos con psicosis, y a mí me dolía la garganta y tuve dolor de cabeza 3 días, y me tomaba la temperatura 7 veces al día, sobre todo porque tengo que ir al hospital, y andábamos cuidándonos todo el tiempo. Pero a lo mejor ya lo tuvimos. A lo mejor somos de ese 70% que no tenemos ningún tipo de molestia. Y entonces, si tengo acceso a hacerme IgMs e IgGs, voy a saber con mucha más certeza, no con certeza absoluta, pero con mucha más certeza, si soy un grupo de riesgo en realidad o no. Si ya tengo IgGs, pues no es que no me vaya yo a seguir cuidando, sí me tengo que seguir cuidando. Oye, a ver, nada más para que se entienda, porque luego no todo mundo ubica qué es IgGs y IgMs. Cuando hablas de IgGs y IgMs, hablas de las pruebas rápidas, que todavía no tenemos en México. Y cuando hablas de PCR, es de las pruebas que sí tenemos en México, pero son muy costosas e inaccesibles, están contadísimas. O sea, ¿quién se puede dar el lujo de pagar 5,000, 7,000 pesos o lo que cueste la prueba? Pero no tenemos el IgG y IgM que mencionas, que es la prueba rápida. O sea, entonces estamos atados de manos. Sí las tenemos y entraríamos en polémica. Y eso es algo que no abona para nada a la educación de las personas que amablemente nos están escuchando. Lo que es importante en este momento es cómo lo diagnostico. Y mientras más pruebas hagamos y más pruebas tengamos que hacer, más barato va a ser. Y es la PCR. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Con los anticuerpos. Los anticuerpos son de 2 tipos generalmente. Y vamos a hablar solamente de las inmunoglobulinas, que es uno de ellos. Y de las inmunoglobulinas vamos a hablar solamente de 2 que son las más medibles, las más séricas, las más frecuentes, que es la IgM, que es la de reacción rápida, y la IgG, que es la de reacción lenta. Ejemplo, llega un paciente con tos, con disnea, con neumonitis. Estamos viviendo el SARS-2. Ok. Entonces, le tomo una prueba de PCR y me sale negativa. ¿Ese paciente no tiene COVID? Pues si sabemos que entre el 40 y el 30% de los pacientes salen negativos, le vuelvo a tomar a las 48 horas otra prueba. Vuelve a salir negativa. Vuelve a salir negativa. Y ahora tiene una neumonía multilobular y el paciente está con fiebre y está muy mal y tiene coágulos en la sangre y tiene todo el cuadro clínico del COVID. ¿Por qué no le puedo hacer IgMs? Si las hay en el mundo, ¿por qué me prohíben importarlas? Porque además, cuanto más rápido tenga un diagnóstico confirmatorio, todo mundo alrededor va a estar más seguro. Así es. Totalmente, ese es el gran problema que tenemos ahorita, doctor. Desafortunadamente tenemos nuestro tiempo limitado, pero nos decías que veamos una última, la diapositiva que nos querías enseñar, y como habíamos comentado antes, muéstranos la parte del cubrebocas. Es súper importante que tú como médico nos ilustres acerca de los riesgos y de la mejor manera de usar el cubrebocas. Gracias, Mari, muchas gracias por esta oportunidad. Mira, si nos ponen la transparencia número 9, te voy a enseñar ahí la tasa de contagio que puede existir cuando las personas usen cubrebocas. En la primera parte tenemos las primeras personas son portadoras de COVID y las segundas son personas sanas. Entonces, cuando una persona portadora de COVID no utiliza su cubrebocas, la probabilidad de contagio a la persona que utiliza cubrebocas es de 70%. Cuando el portador de la enfermedad usa cubrebocas, la probabilidad de contagio
para el que no lo usa es del 5%. Cuando los dos utilizan un cubrebocas adecuado, la probabilidad de contagio pues es de 1.5%. O sea, es total el beneficio de usar el cubrebocas de manera generalizada. Un cubrebocas en general te dura más o menos unas 9, 10 horas. Somos 120 millones de personas. Haz números y saca conclusiones. Sí, bien. También le voy a pedir a Jorge, si me lo permites, que me enseñe la transparencia número 25. En ella te voy a explicar los tipos de cubrebocas que hay. Y nosotros tendremos que enfocarnos solo a dos tipos de cubrebocas. Los que son Ns, que tienen filtro EPA, y esto hace que la probabilidad de contagio o de transmisión del virus sea de menos de 5%, igual que las máscaras quirúrgicas, igual que las FFP1, perdón. Todas las otras que tienen el carbón activado y que tienen la tela y que tienen la esponja y que son las de moda y todas estas que están empezando a estar, no sirven. No sirven. ¿Por qué? Porque la probabilidad de detener al virus en esas partículas que escupimos a la hora de hablar es de menos de 5%. Entonces, o sea, si voy a usar una máscara, debo de utilizar una máscara que tenga una estructura quirúrgica, que es la FFP1, que es la máscara quirúrgica y que es la N95. Bueno, eso para los médicos. Para todo el mundo. Uy, para los niños. Por si, ¿dónde las vamos a conseguir? Si con trabajos encontramos las de tela y las de... Las de tela detienen el virus en menos del 5%. Por eso. O sea, entonces, en menos del 5%, quiere decir que tú estás echando virus en el 95% de las veces. No sirve. Oye, no sirve. Pero bueno, usando las que sí hay, porque la verdad es que son las que nos estás diciendo de utilizadas en cirugía y eso, realmente aquí en México no se encuentran. Las que sí encontramos comúnmente y eso, también hay formas formas de hacerlas más seguras. Danos la indicación y el tip de qué es lo que es, cómo es mejor, cómo se recomienda usarla. Me voy a quitar los lentes para enseñarles. En primer término, vemos el cubrebocas. El cubrebocas va cubriendo la nariz, la barbilla y se atora en la parte de atrás de las orejas. Y se presiona un fierrito que tiene a la cara a fin de hacer que sea más hermético todo el sellado contra la cara. Los que usamos lentes los ponemos por encima del cubrebocas para que cuando respiremos no se empañe. Me voy a acercar a la cámara, perdón que lo haga de esta manera para que se vea. Si nosotros tomamos en cuenta que vamos a ir a una zona contaminada, la parte de afuera es la que está contaminada con los bichos que no queremos que entren a nuestro organismo. Entonces, para quitarla, no vamos a andar tocándonos cubrebocas por fuera. ¿Por qué? Porque entonces vamos a contaminar las manos. Entonces, primer punto, antes de usar un cubrebocas nuevo, lávense las manos. Antes de ponerse un cubreboca, lávense las manos. Con las manos limpias, ajustenlo. Después de que se lo pusieron, lávense las manos. ¿Ok? Caminen todo el día, no se toquen el cubrebocas. ¿Cómo me lo tengo que quitar? Ajá. ¿Cómo me lo tengo que quitar? No, calle, no jabón. Entonces cargar el gel, ¿no? Digo, porque a veces no tenemos jabón y agua disponibles en el momento, en la calle. Si sales de tu casa con cubrebocas, te pudiste lavar en el baño de tu casa las manos.
Pero en la Ahora, calle... Usa gel, más de 70% de alcohol, perfecto. ¿Cómo me tengo que quitar el cubrebocas? Me voy a quitar los lentes porque si no se atoran. Lo tomo de los lados, donde está. No estoy tocando para nada la parte externa. Ya me lo quité y lo apoyo en una bolsa de estraza, de papel de estraza o en algo así. Y lo puedo dejar. No lo voy a dejar en la mesa de noche, no lo voy a dejar en la cama, no lo voy a dejar en la cocina. Lo tengo que dejar en la entrada de la casa. Y lo pongo en una área donde esté desinfectado. Puedo echarle Lysol o puedo echarle una solución clorada muy ligera, porque el cloro va a entrar luego en mi sistema respiratorio. Pero de esa manera la parte externa queda limpia. Tengo que esperar a que se seque, se oree, por lo menos unas 12 o 14 horas. Porque si no es tóxico lo que le eché para mí. Para volverlo a usar. Y entonces lo levanto de la mesa, tal como lo tenía yo puesto, lo pongo en mi cuerpo, en mi cara, y listo. Es decir, no he tocado nada de él. ¿Ok? Esa es la forma correcta de quitarlo y ponerlo. Muy bien. Por último, doctor, ya para despedirnos, ¿cuántas veces se podría reciclar? O sea, por ejemplo, un día lo usamos, se deja ahí y al siguiente día, hasta 2, 3 días, ¿cuántos podemos volver a usar un cubrebocas? Mientras no lo mojes con tu baba, con tu saliva, teóricamente puede durar algo, ¿no? Como son telas plásticas, dicen lávalo, destruyes la arquitectura del cubreboca, porque está puesto, es una tela que se dice tela tejida, no tejida, porque son 3 capas puestas. Entonces eso es lo que disminuye las entradas. Cuando son N95, hay algunos que son relavables. Esos son de los que yo personalmente utilizo, porque puedo, después de un periodo de tiempo, meterlos a lavar con agua y jabón, sobre todo lo de afuera. Estos son cubrebocas que son como patos, que están hechos con filtro EPA y que tienen tela adelante y tela de forro. Entonces son mucho más cómodos, mucho más simples. Pues sí, pero en este país ahorita son inaccesibles y prohibitivos, porque cuando los consigues, se consigue hasta en 500 pesos, doctor. Pero bueno, doctor Francisco Bernardes, muchísimas gracias por tu exposición, por tu enseñanza, por ilustrarnos, y esperamos tenerte pronto por aquí, porque tienes mucha información que aportar. Mari, muchas gracias por la oportunidad, y muchas gracias a todos los que nos vieron por este tiempo que nos han dedicado. Gracias, Sí, gracias de verdad. Los esperamos, por favor, en el siguiente espacio Plenilunea. No se la pierdan. Ya saben, siempre tenemos temas de interés, orientadores y útiles, ahorita, sobre todo en esta pandemia, pero en general para cuidar nuestra salud. Gracias, Jorge Ugalde, por acompañarnos y por estar dándonos el respaldo en esta producción. Gracias, nos estamos viendo.